buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Carta. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado, cómaselo frito, también de calzados ingleses, y también es una presentación de Loaiza, traje Loaiza. Así que bueno, ya vamos a ir en vivo en este momento con un invitado muy especial que es colega, periodista, bueno, amigo de la infancia, aunque él es mayor que yo, pero somos amigos de la infancia. Se trata de Jesús Chugo Torrealba, quien fue secretario ejecutivo de la MUD, es periodista, fue dirigente estudiantil, dirigente en el Pedagógico de Caracas, en la UCB, bueno, en tantos lugares que tú fuiste dirigente, y también eres activista y dirigente social, Chugo, de una gran experiencia, a pesar de que no tiene tanta edad. Bienvenido a Vladimir a la Carta. ¿Eh? Bueno, vale, felicitaciones por esta incursión en estos nuevos medios. Me parece interesantísimo esto que estás haciendo. Creo que este es el futuro al cual llegamos a empujones, no producto de la evolución tecnológica regular, pero llegamos. Y nos da un rango de libertad editorial y de libertad informativa al cual tú y yo estamos acostumbrados, por cierto, pero siempre era en medio de tremendas peleas, ¿no? Y de tremendas tensiones. Ahora no, ahora podemos ejercernos con muchísima libertad. Así es. Bueno, se me olvidó decir que también eres conductor. Yo no sé cuántos años tienes tú ya con ese programa que se llama La Fuerza de la Unión. Primero en RCR, en la radio, y luego lo estás haciendo a través de el próximo sábado cumple 15 años el Radar de los Barrios. El Radar de los Barrios. Años. Y después del Radar vinieron columnas de prensa, vinieron programas de televisión, vinieron otros programas de radio, y La Fuerza de la Unión es un programa que se inició con el nombre del Dicho al Hecho en Globovisión cuando era un canal informativo, bueno, cuando salimos de Globovisión hace 7 años, cuando me hicieron a mí lo que te acaban de hacer a ti, terminamos saliendo exclusivamente por Radio Caracas Radio. Luego hace un año sacan a Radio Caracas Radio del aire y estamos en las redes combatiendo tal como estás haciendo tú ahora. Claro, y me imagino pues que tienes ya un hábito, pues tú madrugas también, ¿no? Tienes el hábito de madrugar. La Fuerza de la Unión sale al aire a las 5:30 de la mañana, lo cual implica que yo a las 4:15 tengo que estar en pie, viendo las noticias, organizando los bloques informativos, confirmando los invitados. Hace una experiencia interesantísima porque la persona que te ve a esa hora es gente que está preparándose para el trabajo, es gente que está preparando a los muchachos para la escuela, es gente de trabajo, pues. Y terminamos haciendo comunidad. Nos han pasado cosas interesantísimas. ¿Qué te digo yo? Pues un terremoto nos ocurrió en este horario. Los eventos, por ejemplo, del 30 de abril nos ocurrieron en este horario. Un conjunto de cosas con los cuales uno termina, digamos, estableciendo una relación orgánica con la audiencia. Ahora, sí, una cosa, con el tema de la pandemia, me imagino que eso cambió un poco, ¿no? Con este asunto de la pandemia, el tema de que la gente se para a las 4:30 de la mañana se ha mantenido igual. Yo estoy sorprendidísimo con eso, porque yo juraba que, no habiendo la relación laboral ordinaria y no existiendo la obligatoriedad de ir a clase, la posibilidad de ir a clase, tendría que disminuir mucho más la conexión, el encendido, la audiencia. Sin embargo, esa es otra cosa maravillosa de estos medios. Aquí no hay que esperar el survey de fin de mes que te traiga la encuestadora para ver cómo está. Aquí a cada instante tú estás viendo cuántas conexiones tienes, cuántos likes tienes, cuánta participación tienes, de qué países, en qué lugares. Es realmente interesante. Es una experiencia que implica además, por cierto, una responsabilidad muy grande, pues, un respeto mucho mayor, porque tú no estás interactuando con la cámara del canal, no estás interactuando con el micrófono de la radio, estás interactuando directamente con la persona que no es que recibe tu información, sino que está dando y recibiendo, que está interactuando contigo. Mira, Chugo, hablando de información, hoy hubo una información que salió del Consejo Nacional Electoral en horas de las 6 y tanto, casi las 7 de la noche. Se aprobó la nueva composición de la Asamblea Nacional de cara, pues, a los comicios previstos para, probablemente, fíjate, tú hay 3 fechas: 6 de diciembre, 13 de diciembre o incluso 20 de diciembre, casi en la cercanía por el nacimiento del niño Jesús. Pero bueno, la nueva composición es la siguiente: de 167 diputados actualmente se va a pasar a 200
serán electos y se equilibrará 51 a 49% la elección entre uninominales y listas, es decir, 51% uninominales y 49% listas. ¿Me copiaste bien? Sí, ¿verdad? Te copié bien. Perfecto. Bien. Entonces los circuitos se van a mantener igual que en la actualidad, que para las elecciones de 2015. Esa es la noticia que sale hoy del CNE. Y me gustaría, por supuesto, comentar eso contigo de cara pues a ese proceso y entrar también de lleno en el tema de si se debe participar o no en las elecciones. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque tú has sido pues un actor importante en este tema, ¿no? ¿Ah? Yo tengo a propósito de ese anuncio 4 comentarios. El primero es que todo el mundo sabe cuál es mi posición frente al tema de la participación electoral. Yo soy un hombre juramentado con la búsqueda y construcción de soluciones pacíficas, políticas, negociadas, electorales a la crisis venezolana. Yo no creo en soluciones violentas. No existe tal cosa como una solución violenta, porque la violencia no sería una solución a la crisis, sería la entrada a una nueva etapa de la crisis todavía más cruenta y todavía más dolorosa. Eso en primer lugar, para dejarlo muy en claro. En segundo lugar, tengo que manifestar mi preocupación porque ese acuerdo hecho de esa manera entre ese conjunto limitado de actores es un acuerdo que muy posiblemente no exprese, no represente, no incorpore, no vincule a la mayoría de los actores políticos y sociales del país. Es decir, una vez que estoy diciendo que estoy de acuerdo con la búsqueda de una salida electoral, creo que esa salida electoral debe formar parte de un acuerdo lo más amplio posible. Es decir, para decirlo con absoluta claridad, la elección no es no tiene virtudes mágicas en sí misma. La elección es útil en tanto y en cuanto forme parte de un gran acuerdo político que garantice a todos los actores, en primer lugar su supervivencia, sea cual sea el resultado, y en segundo lugar la gobernabilidad del país. Ahora, eso es posible en un acuerdo, digamos, relativamente cerrado entre el régimen de Maduro y este actor conocido como la Mesa de Diálogo Nacional, con exclusión de otros actores, sin extremar los esfuerzos para que esos otros actores se incorporen, porque eso puede colocarle un plomo en el ala a estos anuncios. El resto del asunto de si son 167 o 277, si tenemos una Asamblea Nacional de 200 miembros o de 1500 miembros, o sea, eso es carpintería. Eso es carpintería. Lo sustantivo es quién decide eso, en dónde se decide eso y qué fuerza social tiene atrás un acuerdo de esa naturaleza. Yo creo que es demasiado importante en este momento que los actores políticos, y me estoy refiriendo a Maduro, sí, pero también me estoy refiriendo al llamado G4 y me estoy refiriendo a la llamada Mesa de Diálogo Nacional, que todos los actores políticos se salgan de la caja, se salgan de su juego y intenten escuchar lo que está pasando en el país. Está pasando una cosa muy curiosa. Los actores políticos están empeñados en el desarrollo de una confrontación prácticamente a muerte, pero no lo están haciendo en nombre del país. El país les está pidiendo acuerdo. Fede Cámaras les está pidiendo acuerdo. Los movimientos laborales de base están pidiendo acuerdos. Las más importantes organizaciones de la sociedad civil organizada están exigiendo acuerdos por la gente. La Iglesia Católica, el Foro Social Interreligioso, como último botón de muestra, la declaración de Monseñor Baltasar Cardenal Porras, exigiendo un acuerdo inclusivo y una concertación de todos. Y frente a eso tenemos entonces a la respuesta, digamos, retrechera de Nicolás Maduro cuando expulsa a la embajadora de la Unión Europea, entre otras cosas, para que no haya observación de la Unión Europea en las elecciones que estarían por venir. La respuesta retrechera de Juan Guaidó cuando dice, bueno, ahí tienen esas sanciones para que sean serios. Ese es el tipo de respuesta que da este joven que quiere presentarse como presidente de la República. Y la de los amigos
de la llamada Mesa de Diálogo Nacional, repito, ultimando acuerdos que necesitan tener atrás al país cuando ellos tienen en realidad, en su inmensa mayoría, una muy magra representatividad, con algunas excepciones. Hay un problema con todo esto. ¿Cómo llegar a acuerdo con sectores que quieren llegar a acuerdo? O sea, por ejemplo, en el caso de la oposición, hay factores que no quieren participar, que no creen en la vía electoral mientras Maduro esté en el poder. Esa es una diferencia de fondo muy importante. Y que no creen ni siquiera en la salida electoral, que creen otro tipo de salida. ¿Cómo llegar a acuerdos entre los que sí creen en una vía electoral y quienes no creen? Para que sea una sola posición de la oposición, valga el término, y poder conversar de tú a tú con el gobierno, porque en ese esquema de 2 o 3 toletes opositores, pues el gobierno hace fiesta con la división y la dispersión. Bueno, yo creo que la manera de hacer eso es entendiendo que ninguno de los actores, por cierto, es homogéneo. Algunos tienen un manejo de su situación interna que hace más evidente sus matices, sus tendencias o sus fraccionamientos. Pero en realidad yo creo que tú y yo estaremos de acuerdo en que una cosa es Jorge Rodríguez y otra cosa es Valentín Santana. Una cosa es Nicolás Maduro y otra cosa es Diosdado Cabello. Una cosa es Elías Agua y otra cosa es tu amigo José Pinto, ¿no? Son cosas completamente distintas y expresan maneras de vivir y de ejercer la política completamente diferentes. Dentro de los partidos del llamado G4 también hay realidades muy, muy diferentes. Y no me refiero solamente a las realidades formales verticales, es decir, a que Voluntad Popular tiene matices en comparación con Acción Democrática o que las distancias que puedan existir entre Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia sean más o menos evidentes. No, me refiero también a diferencias transversales. O sea, no es lo mismo las direcciones políticas caraqueñas de esos 4 partidos que la legión de dirigentes políticos nacionales, regionales y municipales que no saben hacer otra cosa sino política y concretamente política electoral. Y que van a ir a las elecciones, digan lo que digan en Caracas y ya están montando planchas y listas con otras tarjetas y con otros colores. Entonces, hay que sincerar, pues, tú quieres que haya participación, entonces ábrete a ese conjunto de nuevas realidades y promueve el debate en ese conjunto de nuevas realidades, porque lo otro pareciera ser, bueno, que el gobierno, que el régimen de Maduro concretamente lo que quiere es diseñar un nuevo ecosistema de partidos, cosa que por cierto es perfectamente posible. Si a un venezolano hace 30 años le hubieran dicho, mira, URD va a desaparecer, si hubiera puesto la mano en la cabeza y dice, no, imposible. Bueno, mira, sí, ahí está la situación. Esas cosas pasan. Pero una cosa es que pasen. Exacto. Una cosa es que pasen y otra cosa es que tú montes un torniquete para que digas, este no va, este sí va, a este lo expulso de su propio partido, a este se lo regalo. O sea, ese tipo de cosas hablan muy mal de la calidad democrática de ese proceso y pone en peligro, pone en riesgo la gobernabilidad futura. Pero fíjate una cosa, Chu, ayer en conversación con John Magdaleno, él precisamente hacía referencia a eso, y él decía que un régimen autoritario no te va a dar condiciones y va a jugar a que te disperses, te desmovilices y te dividas. Es decir, el juego del gobierno está completamente claro. Él le teme a una elección en la cual pueda enfrentarse a un enemigo que esté cohesionado y esté claro en su estrategia electoral. Ese es el problema central. Y yo comentaba en estos días, a propósito de todos estos debates, que el gobierno le teme más al voto que a 20 operaciones Gedeón, por ejemplo. Bueno, esto es absolutamente de acuerdo, pero ya ese es otro momento de la discusión. Yo soy de los que cree que la condición más importante, cuando a mí me dicen hay que pelear por condiciones, yo estoy de acuerdo, hay que pelear por condiciones, pero la condición más importante por la cual hay que pelear son las condiciones subjetivas. Es decir, tú no puedes ir a una elección diciendo me van a engañar, me van a trampear, me van a robar el triunfo y además me lo voy a dejar quitar. ¿Por qué ha pasado eso? Claro. Y además, y el culpable es aquel que es maluco. No vale. Y ya con eso fijo mi posición. Yo creo que el deber de un demócrata, sobre todo cuando está
bajo un régimen autoritario, dictadura, narcodictadura, neodictadura, ponle el nombre que quieras. Cuando estás en un régimen no democrático, tu primer deber es precisamente buscar que haya elecciones. Y si es una elección en dictadura, ya sabes que no va a ser una elección ideal. Pero bueno, tu deber es pelear en esas condiciones para utilizar ese proceso y ampliar el campo democrático. O sea, el que no haya condiciones objetivas, para mí no es ningún motivo. Yo creo que ese argumento es un argumento esquizoide, esquizofrénico. Es decir, yo no puedo andar diciendo, este régimen es una dictadura, es una dictadura, es una dictadura, y después decir, ay, se comporta como una dictadura, entonces yo no voy. Bueno, es que te retomo otro punto, Chugo, que tiene que ver con los actores que tienen una decisión tomada. Hay actores que no van a ir a las elecciones, aunque tengan un CNE de ensueño, por ejemplo, ¿verdad? Y aunque tengan todas las condiciones, porque no creen en la ruta electoral. Esos actores están claramente delimitados en la política venezolana. No creen en esa ruta. Ahora, ¿quién dice que algún sector, por muy mayoritario que sea, el que tiene el monopolio de negociar con el gobierno, por ejemplo? Si esos actores se inhiben, ¿por qué otros actores no pueden intentar acuerdos que permitan reabrir la ruta electoral, aunque sean las peores condiciones? ¿Por qué hay que decir que se vendieron, lo quitaron o están en subasta? Estoy completamente de acuerdo contigo. No me vas a poner a pelear con la mesita. Yo no tengo ningún problema. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer sus planteamientos y avanzar con las políticas en las que cree. Ahora, cuando eso no quiere decir que no estoy de acuerdo, pero con todo lo que hace la mesita. Yo creo que, por ejemplo, y se lo he dicho en privado y en público, creo que la mesita ha sido blandengue con el gobierno. Se los he dicho. Algunos de ellos. Hablamos de que el gobierno es heterogéneo, hablamos también de que el G4 es heterogéneo. La mesita también lo ve. Ese grupo llamado Mesa de Diálogo Nacional, ahí hay actores muy diversos, muy distintos, ahí hay gente muy respetable, claro. Y hay gente con la que yo no me tomaría un café. ¿Me entiendes? Pero bueno, así de diverso es el país, pues. Yo lo que quiero decir, y subrayo, o sea, quien me venga a mí a decir que Alfredito Díaz no es un dirigente democrático a carta cabal, chico, está mintiendo. Tú puedes tener diferencia con Alfredo por 1000 razones, ¿ves? Pero él es un tipo, en primer lugar es un dirigente social real y en segundo lugar es un dirigente democrático con unas credenciales extremadamente claras. ¿Qué está pasando con la gobernadora del Táchira? La gobernadora del Táchira, Lady Gómez, se ha ganado todos sus puestos, todos los pasos que ha dado en su carrera política se los ha ganado a punta de votos, desafiando y siempre yendo en contra, pues. Siempre teniendo las apuestas en contra. Bueno, y ahí está Nicolás Maduro diciendo que va a salir de ella o que va a acercar a Alfredito y que lo va a poner preso. O sea, una cosa, repito, es que haya actores que están claramente juramentados en contra de la política como racionalidad. Y tú me podrías decir, bueno, es el caso de López. Sí, puede ser el caso de López, pero también es el caso de Diosdado Cabello. ¿Ves? Entonces, claro que hay dirigentes que tienen esas posturas, ¿no? Pero hay otros que están siendo empujados por el régimen de Maduro a no entrar en la lista electoral. Y eso, repito, debilita la búsqueda de una solución negociada y compromete gravemente la gobernabilidad futura. Tú fuiste secretario ejecutivo de la MUD y ese era un conglomerado de grupos de los más grandes hasta los más pequeños, desde los más de izquierda hasta los más conservadores. Ahí había de todo, realmente era un conglomerado muy diverso. Y bueno, tú, al igual que Ramón Guillermo, tuviste esa responsabilidad y tuviste, bueno, también tuvieron la tarea nada más y nada menos que de enfrentar la coyuntura electoral del año 2015, las elecciones parlamentarias. Y fíjate tú que en medio de todas esas diferencias se pusieron de acuerdo y esa fue la clave para un buen resultado. No fueron ni siquiera las condiciones, porque si es por condiciones, yo no sé si las condiciones entre 2018 y 2015 fueron muy distintas, ¿no? Salvo, qué sé yo, uno que otro acto de ventajismo, pero básicamente era lo mismo, ¿no? No, las condiciones se han venido deteriorando, ciertamente se han venido deteriorando. Además, no es lo mismo una elección parlamentaria que una elección presidencial. Yo lo que sí debo decir responsablemente es que los triunfos que se obtuvieron entre el año 2007 y el año 2015 fueron resultados, fueron producto de que había una política, de que había una estrategia. Había una estrategia de acumulación de fuerzas
para ganar en una contienda política que tenía una dimensión claramente electoral. A partir del año 16, aquí se pierde la brújula, aquí se renuncia a tener política, ¿no? O sea, el gran daño que se le hizo a la oposición venezolana entre el año 2016 y el año 2017 es que el extremismo siempre estuvo presente en la oposición, pero era una franja marginal. Con lo que ocurrió entre el año 16 y el año 17, el extremismo se transformó en política oficial de la oposición. Por eso se redujo sustancialmente su influencia política y su peso social. Pudiéramos decir del gobierno, Chu. Pudiéramos decir que la oposición es gobernada entonces hoy por el extremismo y el gobierno en alguna medida también por posturas extremas. ¿Dirías lo mismo? Creo que el caso del gobierno es diferente. Yo creo que el gobierno está manejado por extremismos de diversa naturaleza. No solamente son extremismos políticos radicaloides, también son extremismos económicos. Es decir, el gobierno dejó de ser una estructura que por lo menos nominalmente le hablaba a los pobres del país y pasó a ser una maquinaria de la promoción de obscenos enriquecimientos y diferenciación abusiva entre los venezolanos. Yo creo que lo que está haciendo Maduro hoy, te voy a poner dos ejemplos muy claros, muy concretos. El tema de la paralización económica y el tema del año escolar a distancia. O sea, yo creo que nunca se había agredido de manera tan masiva, tan brutal a los pobres en este país. Nunca ningún gobierno, por más de derecha, por más neoliberal, nunca. O sea, ¿qué es lo que haces cuando tú le dices al país, te vas a calar 120 días de cuarentena, sin ningún tipo de apoyo ni subsidio para que la familia venezolana pueda financiar la cuarentena? ¿Qué le estás diciendo? Bueno, vale, la cuarentena es un lujo. Quien puede quedarse encerrado 40 días, 15 días, 60 días y salir cada 2 semanas a buscar alimentos y regresar, eso es el 9-7% de los venezolanos. No, hay gente que no sabe. Hay dirigentes del gobierno y de la oposición que no saben lo que es el diario. Ayer en mi programa, Dianela Parra, la presidenta del Colegio de Médicos del Zulia, decía que fue diputada, decía que el maracucho sale a comprar el diario desesperadamente y se expone al contagio. Un joven político caraqueño me decía, pero bueno, aquí en Caracas ya no existen periódicos. ¿Cuántos periódicos hay en Maracaibo para que salgan los maracuchos a buscar el diario? Yo tuve que explicarle, armarme de paciencia y explicarle que las familias de clase media, clase media alta y clase alta pueden hacer mercado mensual, quincenal o semanal, pero que el pobre tiene que salir todos los días a comprarse, a buscar aquello, la comidita del día. Eso es lo que llamamos el diario, eso es lo que los humildes llamamos el diario. Bueno, ese dirigente democrático no sabía eso, hay que explicárselo. ¿Ves? Entonces, esa es una agresión que le ha hecho Maduro a los pobres de este país. El tema del año escolar, o sea, en este momento, creo que tenemos un feedback. Bueno, en este momento, los niños que están en colegios privados de clase media están aprendiendo muy poco, pero los millones de niños que están en la escuela primaria, en la escuela pública oficial, no están aprendiendo nada, absolutamente nada. El impacto regresivo de esto que está pasando es monstruoso. Bueno, vale, y eso es producto de un tipo que está manejando este país como que si él se cree su propaganda. Ellos se creen su propaganda, desgraciadamente. Entonces, repito, hay extremismos de una naturaleza en la oposición, pero hay extremismos tremendamente lamentables. La manera como se ha desfigurado el proyecto político oficialista, que hace 20 años levantó banderas de redención social y hoy es básicamente pues una operación, ya no se puede decir que es una competencia de grupos por el control de la renta, porque como destruyeron la renta, entonces ahora son como unos asesinos
que mataron a un tipo y no solamente lo matan, sino que están despedazando el cadáver para venderlo por parte. Es una cosa realmente tremenda, monstruosa. Y yo, que tengo muchos amigos chavistas, sé que eso les preocupa y les duele. Mis amigos chavistas del barrio, por supuesto. Estoy hablando de esas personas que tienen una relación orgánica y afectiva con lo que alguna vez fue un sueño de redención social. Cuando ellos ven el perfil de lo que es hoy un dirigente oficialista, la palabra que tienen es asco. Sí, bueno, fíjate, también espacio, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, fíjate lo que dice Beatriz Chirino: tenemos que salir a votar, pero no por los partidos del G4, una nueva posición verdadera, no esos extremistas, dice esta amiga Beatriz Chirino, ¿verdad? Aquí dice Frankie Salcedo, dice que tú eres chavista, pero por aquí hay otro que dice que los dos somos chavistas. Bueno, otra opinión por aquí: una campaña al voto y más duro en la madre a esos humanos que no le soportó nada al pueblo, destruyeron todo. Bueno, venceremos, o sea, los derrotaremos, dice por aquí, no sé a quién se refiere, pero lo está diciendo. Hay mucha participación en Cuba. Aquí este mensaje también, vamos a ver qué opinas tú al respecto. Dice lo siguiente: más de lo mismo, vuelve a ganar la oposición, que lo dudo, porque por lo menos yo no confío en ninguno, pero en el supuesto negado que ganara, me viene con la Constitución y la ponen de desacato, eliminó algunos diputados para hacer otras elecciones, que por cierto nunca se hicieron y ya todos conocemos el cuento. Para eso, salir a votar. Fíjate que ayer decía, frente a ese argumento, decía John Magdaleno, que si no se hubiera ido a esas elecciones, pues quizás hubiese sido hasta peor, si no se hubiese ganado la asamblea, que en todo caso hubo una resistencia. Dice Milko Narváez que a nadie le importa el país. Bueno, yo para empezar la respuesta estoy muy de acuerdo con Milko Narváez. Yo creo que es evidente cómo hay unas cúpulas políticas que tienen más amor al poder que amor al país, cuya razón de ser es el acceso al poder y a su ejercicio hedonista, a su ejercicio sensual, que al servicio. Yo creo que en eso Mirko tiene toda la razón. Sobre el otro tema de si votar vale la pena, porque si no viene aquel tipo y me roba, bueno, vale, eso es como decir, déjame suicidarme porque puede llegar un asesino y me mata, ¿no? A mí me parece, yo respeto mucho todas las opiniones, pero debo recordarle, la única razón por la cual hoy hay 50 países apoyando a la democracia venezolana y tenemos un poder público autónomo y tenemos a Juan Guaidó jugando el papel que ha jugado hasta ahora, etcétera, etcétera. La única razón de eso es precisamente que se ganó la elección del año 2015. Ahora, que con esa elección, con ese triunfo, se hizo lo que se hizo, ya ese momento llegará. Yo personalmente he pasado 3 años pidiéndole respetuosa, solidaria y amorosamente a las elecciones políticas que hagan balance, que hicieran balance del año 2016. Yo les decía, ¿cómo es posible que el año 2016 entramos administrando un capital político inmenso y terminamos derrotados y sin política? Hay que hacer balance, no para pasar factura, sino para aprender. El año 17 pasamos hasta el 30 de julio diciendo, bueno, que el diseño era insurreccional. Vencen a esa dirección que es un planteamiento insurreccional y esa misma dirección dice, bueno, por cierto, pasó mañana hay elecciones de gobernadores y de alcaldes, vamos a votar. Y se produce un desastre, por supuesto. Y para colmo, después de ese desastre, entonces dicen, bueno, entonces ahora nos vamos para República Dominicana a negociar. Entonces, esa trilogía desafortunada no fue objeto de un balance. El año 2018, ¿cómo es posible que nos haya agarrado el resfriado sin pañuelo? ¿Cómo es posible que nos agarró el año electoral que está fijado no por Maduro, sino por la Constitución y que sabíamos desde hace 5 años que el año 2018 era el año electoral? Sin acuerdo de si va a haber primaria, si va a haber candidatos, si va a haber participación, si no va a haber participación, por el amor de Dios. Entonces, ese periodo tendrá que ser balanceado a partir del 5 de enero del año 2021. Y eso pasó mañana. Pero fíjate, Chugo, me detengo ahí para preguntarte sobre el 2000. Fíjate que te pregunto que si aceptaría manejar la MU, pero la MU no existe, habría que conformarlo de nuevo. En todo caso, te detengo en el 2018, porque en tu criterio,
la oposición, la mayoría de la oposición no fue a las elecciones por falta de acuerdo, por falta de condiciones, por falta de candidatos. ¿Por qué no fue realmente la mayoría del G4? Aquí nos dicen que somos un par de gobernados. Bueno, eso es evidente. Yo creo que no se fue a elecciones en el año 2018 porque las direcciones políticas de Primero Justicia y de Voluntad Popular no querían calarse a Henry Ramos Alup como candidato y mucho menos como presidente. Creo que esa es la razón de fondo. Recordemos que en las elecciones primarias para las gobernaciones, Acción Democrática ganó más de la mitad de los estados y ganó 4 de las 5 gobernaciones obtenidas. En esas condiciones, repito, si en el año 2018 se hubieran realizado las acordadas y públicamente comprometidas elecciones primarias internas, el escenario más probable, teniendo además inhabilitados a los otros candidatos de la oposición, es que eso hubiera sido ganado por el candidato de Acción Democrática. Bueno, ha pasado mucha agua bajo los puentes. La gente que dijo, no, no puede ser, no podemos ir porque no hay condiciones. Debo recordar que en buena medida le estuvieron adulando a Lorenzo Mendoza para que fuera candidato, ¿no? Y después que Lorenzo Mendoza dijo que no iba a ser candidato, entonces se volvieron abstencionistas. Ahí les volvió a importar el tema de las condiciones. Entonces, yo creo que ese año 18 tiene que ser objeto de un análisis reposado y sobre todo útil. Seguir utilizando el año 18 para seguirnos dividiendo entre quienes participaron y quienes se abstuvieron, me parece una necedad. Yo rescato una posición que me pareció muy decente y muy valiente de Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez dijo públicamente, lo intentamos, no convencimos y perdimos. En consecuencia, tenemos que seguir trabajando para convertirnos en mayoría. Pero... Bueno, de eso se trata la política. Si no ganas, pues... De eso se trata la política y sobre todo cuando tú estás haciendo política democrática. Cuando no haces política democrática, te vas para el mercado negro a ver qué mercenario contrata, ¿no? Hablando de eso, Chu, tú dices que hay que hacer un balance del 2018. Te pregunto, ¿y un balance de lo ocurrido precisamente con el llamado mantra de los 3 pasos? Cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. ¿Qué pasó con ese mantra? ¿Cuánta vigencia tiene? ¿Y cuál ha sido el resultado de esa política a tu juicio? Yo me voy un poquito más atrás del mantra, Vladimir. Como tú sabes, el espacio en el que yo trabajo y lucho son los sectores populares de Caracas y del resto del país. Yo quiero recordarle a tu audiencia que en septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2018 se produjo en el país lo que la oposición llamó despectivamente la rebelión de los perniles. Quiero recordarles eso. Maduro había ofrecido unos perniles en diciembre, tal y cual, no cumplió. Y en ese momento la estructura de los CLAP no era una estructura militarizada como hoy, sino que era una estructura básicamente no de cuadros ideológicos, sino de dirigentes populares. Esa estructura organizó y promovió protestas en todo el país. Estoy hablando, repito, de octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Eso se extendió hasta los primeros días de enero y coincidió ese malestar con el hecho de que emergió en esos días el liderazgo de Guaidó y todo lo que significó tanto el 5 de enero como el 23 de enero. Hubo un momento en que esa coincidencia pareció algo más que coincidencia y eso preocupó muchísimo al gobierno. De hecho, hubo una muy fuerte represión. En esos días fue que se estrenó la represión del FAES contra los sectores populares de Caracas. En Catia, en Petare y en el Valle, la acción del FAES fue durísima porque ese malestar económico y social de los pobres se estaba encontrando con la emergencia de un nuevo actor político opositor. Eso a mí me pareció extremadamente importante. Y como además el dirigente opositor que estaba allí era un muchacho pobre de La Guaira, hasta fisonómicamente permitía su discurso y su apariencia, facilitaba ese encuentro. Bueno, aquí se creó una situación de toque de bola, como diríamos en béisbol. Bueno, desgraciadamente, eso fue desperdiciado. Y tanto el mantra como el tipo de diseño de actividades que se hizo fue distanciando esa esperanza popular de lo que fue el accionar
de la dirección opositora. En vez de construir un amplio y profundo movimiento social buscando el cambio que este país quería, lo que se hizo fue, bueno, terminar haciendo un diseño que fundamentalmente colocaba las esperanzas de los venezolanos en actores más allá de nuestras fronteras, en lo que hiciera la comunidad internacional y finalmente en lo que hiciera el gobierno norteamericano como eje de esa alianza de apoyo. Eso es tremendamente delicado y contraproducente. Hoy ya se ve cuán contraproducente es el libro de Bolton, lo que ha ocurrido en su disputa con Trump. Es decir, cuando tú como dirigente político le dices a tu propio pueblo, nosotros solos no podemos. Voy a citar textualmente, nosotros solos no podemos. Tienen que venir a liberarnos, pero cuando vengan, que nos encuentren en la calle. Chicos, por el amor de Dios, si eso lo hubieran pensado los bolivianos, todavía estuviera Evo Morales allí, haciendo y deshaciendo. Entonces, bueno, yo creo que es importante que en algún momento la dirigencia política tenga el valor, la consistencia política necesaria como para aprender de su propia experiencia. Yo insisto, no se trata de un pase de factura, porque cuando se está peleando contra un régimen autoritario, nadie le está envidiando esos puestos, ni a Henry Ramos, ni a Julio Borges, ni a Enrique Capriles. Nadie le está envidiando esos puestos. Nadie quiere quitarlos de allí para ponerse ellos. Ahorita ser aspirante, ser dirigente de oposición es para inscribirse en el DIGESIL, en el SEBIN, en Ramo Verde. Así que no se trata de eso, no se trata de hacer un balance para pasar factura y que rueden cabezas. No, se trata de que la única forma de convertir los errores en aprendizaje es asumiéndolos, porque si no, entonces cometes el error de convertirte en madurista. Me explico. Mira, Maduro, cada vez que se equivoca, dice, voy a radicalizar. En vez de corregir, él radicaliza. Bueno, vale, desgraciadamente la oposición hace lo mismo. Después de equivocarse con el mantra, entonces ahora están optando por una conducta que los va a llevar a tener un gobierno en la nube y una asamblea en el exilio. Por el amor de Dios. ¿Eso qué significa? Eso significa no solamente dejar solo al pueblo venezolano en la tragedia. Eso significa dejar solos además a sus propios militantes, a sus propios dirigentes. Porque hay que decirlo claro, ese plan del gobierno del exilio, eso solamente sirve. En ese vuelo charter no cabe todo el mundo. Hay que habrán 250 personas para la oficina en Bogotá, para la oficina en Miami, para la oficina en Madrid. Pero la inmensa mayoría de dirigentes de parroquia, de municipio, de estado e incluso dirigentes nacionales se van a quedar aquí teledirigidos por WhatsApp. Y eso es una... Carlos Lara dice, Maduro jamás se someterá al referéndum revocatorio. Esta gente nunca entregará el poder por las buenas. Esa es la base argumental de algunos sectores en la política venezolana. Es una base argumental muy respetable como el que piensa que es distinto, ¿no? Y aquí hemos pasado en Venezuela, pero es importante discutirlo porque fíjate que en Venezuela hemos sustituido el argumento por el insulto. Y entonces este es un argumento para la discusión, no es para descalificarlo por lo que piense o para aplaudirlo acríticamente. De lo que se trata es de rescatar el debate como tal, ¿no? Y quizás alguna gente se sorprenda que yo diga acá en tu programa que yo estoy completamente de acuerdo con Carlos Lara. En primer lugar, yo no creo, bueno, y lo digo pues, yo no creo que ni el referéndum ni ningún tipo de elección presidencial o parlamentaria sea de utilidad si no forma parte de un gran acuerdo nacional que le dé garantías a todos los actores y que sea el piso de la gobernabilidad futura. Lo digo con conocimiento de causa. Yo trabajé y yo luché en dos referéndums, en el del 2004 y en el del 2016. ¿Qué pasó? En el año 2004, Chávez hizo una operación de manipulación tremendamente exitosa. La oposición pensaba, se quedó congelado en la foto del 2002, en la marcha gigantesca hacia Miraflores. Y Chávez cambió las reglas del juego y cambió el universo electoral. Chávez desarrolló tres políticas. Primero, las misiones. Segundo, la cedulación masiva. Y tercero, la creación de centros de inscripción electoral y de centros de votación en los barrios.
con esos tres elementos, Chávez cambió el ring de la pelea y lo llevaban pulseaditos. Cuando ellos vieron que podían ganar, dijeron, bueno, ahora sí, vamos a hacer el referéndum. Y ganaron el referéndum del 2004. ¿Qué pasó en el referéndum del 2016? Bueno, en el 2016 cualquier elección que ocurriera en este país, hasta de una reina de carnaval, la iba a ganar la oposición. En consecuencia, el régimen no iba a permitir que hubiese referéndum revocatorio. Si hubiera referéndum revocatorio, si se hubiera producido, lo hubiéramos ganado. Entonces Maduro lo saboteó con un recurso nefasto, como es utilizar unos tribunales de parroquia o de región. ¿Qué digo esto? Bueno, que sobre la base de esos antecedentes, ofrecer un referéndum para el 2022 o 2021 sin acuerdo político previo es una mentira. Así que estoy de acuerdo con lo que dice Carlos Lara, pero voy más allá. El tema es cómo nosotros logramos avanzar electoralmente presionando. Tiene razón en su segundo argumento. El régimen no va a entregar el poder por las buenas. Ahora, ¿qué es por las malas? Por las malas es con las armas. Bueno, ¿qué armas tienes tú? Que yo sepa, la oposición venezolana, la única arma que tiene es la gente, es el voto, es la protesta organizada. Es la gente en la calle, pero en la calle con pueblo, no solamente con escombros o con gas lacrimógeno, la calle con pueblo. Esa es la arma que tenemos. Entonces, esa arma hay que utilizarla y salirnos de esta situación lamentable, ¿vale? De tener una oposición que hace política desde las redes y para las redes y no desde la gente para la gente. Rubén Goya dice, mientras la oposición siga tutelada por Washington, seguirá de error en error. ¿Qué opinas de eso, tú? Bueno, yo creo que yo me considero un demócrata venezolano y yo debo recordar que los demócratas venezolanos hemos tenido en Washington un aliado, pero jamás un jefe y mucho menos un dueño. La democracia venezolana ha derrotado, ha tenido diferencias y ha llegado incluso a diferir severamente del Departamento de Estado. Y cuando hemos diferido severamente, incluso hemos derrotado al Departamento de Estado. Ojo, estoy hablando no del MIR y del PCB, estoy hablando de Acción Democrática y de COPEI. Estoy hablando de la democracia venezolana. La doctrina Betancourt versus la doctrina Monroe, la fundación de la OPEP, el Grupo Contadora, el Canal de Panamá, el caso Irán Contra. Son 5 casos concretos en los cuales la democracia venezolana se enfrentó y derrotó al Departamento de Estado y seguíamos siendo aliados, por cierto. Yo recuerdo esto para sencillamente decirle a quienes hoy dirigen la oposición, qué bueno que tengamos aliados, estupendo que tengamos aliados y que esos aliados sean poderosos. Oye, qué bueno. Ahora, lo que es tremendamente negativo es que en lugar de tener aliados, tengamos a gente afuera que nos diga, bueno, van a hacer esto ahora. No, ahora no pueden hacer esto. Si haces esto, te sanciono, además. Son realidades distintas, muy distintas. A propósito de eso, estas sanciones que ha impuesto la Unión Europea y que han provocado esta crisis diplomática por la expulsión de la embajadora Isabel Brillante, ¿qué opinas tú de esas sanciones aplicadas tanto a funcionarios del gobierno como a dirigentes de la oposición, como Luis Parra, que fue reconocido por TCJ como presidente de la Asamblea? Sí, bueno, yo en primer lugar no reconozco a Luis Parra como dirigente de la oposición. Creo que Luis Parra es un actor político, forma parte de una operación básicamente con el sustento del régimen de Maduro. Yo creo sobre esas sanciones 2 cosas. Primero, yo estoy de acuerdo con las sanciones personales. Estas fueron sanciones personales. Repito, subrayo, pongo mayúsculas. Yo estoy de acuerdo con las sanciones personales. Estoy en desacuerdo con las sanciones generales. Estoy en desacuerdo, por ejemplo, con las sanciones petroleras. Pero yo estoy de acuerdo con las sanciones personales. Ahora, creo, y esto concretamente en relación a la Unión Europea, que es un ámbito con el cual hemos podido tener una relación, por cierto, más fluida de lo que ha sido hasta ahora, hemos debido tenerla, cuando no se trata de peculadores públicos y notorios o de violadores de derechos humanos, cuando se trata de sancionar conductas políticas, debiera haber un margen para que la gente haga su descargo.
porque si no, se violenta un principio elemental que es el derecho a la defensa. Si yo paso mañana digo, caramba, cualquier barbaridad, pues, yo diga, las personas que condujeron las luchas de la oposición durante el año 2016, 2017 y 2018 despilfarraron el capital político que ganamos el año 2015 y le pusieron en las manos el control del país a Maduro. Por eso esas personas deben ser sancionadas por la Unión Europea, por el Departamento de Estado y por la Corte Celestial. Bueno, a lo mejor esas personas en efecto tienen una responsabilidad política, pero si alguien los va a evaluar, si alguien los va a juzgar, tienen derecho a la defensa. Chu, fíjate, pero yo preguntaba a alguien que si tú te vas a postular como candidato a diputado, y yo te le agrego esa pregunta a otra cosa. ¿Qué vas a hacer tú para lograr la unidad de la oposición en esta coyuntura? Y finalmente, ¿qué vas a hacer si vas a votar o no vas a votar? O sea, a la hora de la chiquitica se presentan opciones opositoras, vamos a utilizar un término que tú utilizaste hace rato, presentables. ¿Tú votarías por esas opciones? O sea, Mira, yo en primer lugar quiero recordar que yo cada vez que he buscado votos los he buscado para otros, ¿no? Salvo en el movimiento estudiantil. ¿Ah? Generalmente incluso en el movimiento estudiantil, pero digo, en la política nacional, a mí me han ofrecido N candidaturas para alcaldías, para diputaciones, para diversos cargos, y cada vez que eso ha ocurrido, yo he dicho, no gracias, yo no fumo. Yo debo subrayar. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, por una razón fundamental, yo creo que nosotros tendremos mejores gobiernos cuando tengamos mejores ciudadanos que así lo exijan, que se organicen, que se movilicen y que lo planteen, que lo demanden. Yo creo en la necesidad de construir ciudadanía y eso es algo que, que no parece sexy a mucha gente, ¿no? Y que se dedican a otro tipo de ejercicio político que yo también respeto, pero el trabajo de base es un trabajo olvidado. Cuando tú sales de cualquier avenida de Caracas y subes 2 cuadras, ya desaparece toda propaganda de oposición. Y cuando subes la 3ª cuadra, desaparece incluso la propaganda del PSUV. Lo único que te queda es el aparato clientelar del Estado. Bueno, allí hay venezolanos. Y esos venezolanos están ansiosos de que alguien llegue con un planteamiento, con una propuesta y sobre todo que llegue a quedarse, que llegue a acompañar. Es necesario en este momento no impactar con la simpatía cada 5 años en una campaña electoral. Es necesario en este momento construir empatía y eso es trabajo diario. Ese es el trabajo que a mí me gusta. ¿Qué te puedo decir? Pues? Ese es el trabajo que a mí me gusta. Entonces, esa es... ¿Qué tendría de malo, por ejemplo, que tú aspiraras a la Asamblea Nacional? ¿Eso no sería una forma también de fortalecer tu trabajo social, por ejemplo? No tendría nada de malo. El asunto es que yo tendría que ir entonces a los sectores donde yo trabajo, no a llevar apoyo, no a llevar solidaridad, no a llevar ayuda, sino a buscar votos. Y repito, yo busco votos para otros. Yo prefiero tener la capacidad, la libertad ciudadana para apoyar a unos tipos, pero también exigirle cuenta si esos tipos no cumplen. Y yo creo que eso forma parte del proceso de maduración democrática de una sociedad. Ojo, no critico a nadie. En el Radar de los Barrios, por ejemplo, tenemos a activistas independientes, tenemos a dirigentes políticos que han sido candidatos y que aspiran a hacerlo de nuevo y nosotros los estimulamos y les damos herramientas teóricas, técnicas, políticas, ¿no? Porque nosotros no somos abstencionistas ni descreemos de la política, simplemente se trata de opciones personales. Finalmente me preguntaste, ¿votaré o no votaré? Creo que ese debate en este momento es extemporáneo. Yo creo que en este momento hay que construir una decisión en el campo democrático lo más sólida y lo más amplia posible. La mejor decisión será la que tomemos entre todos y ojalá que esa decisión sea congruente. Por ejemplo, hay que preguntarle a las personas que hablan de la abstención qué se va a hacer antes y después del hecho de no votar para que eso forme parte de la búsqueda del poder. Porque hay gente que te dice que no va a votar porque le da asco, pero el asco es un problema estomacal, no es una conducta política ni una estrategia. Hay gente que dice que hay que votar como que si el solo hecho del voto tuviese alguna virtud mágica. Hay que tener cuidado. Tú mencionaste a
a Magdaleno, que por cierto es un investigador que merece todo mi respeto. Yo creo que Magdaleno ha sido malentendido por mucha gente cuando él habla de aquella idea de que hay que tener varios tableros y jugar en todos los tableros. Yo estoy de acuerdo en que hay que jugar en todos los tableros. Claro que hay que hacerlo, pero ojo, el juego tiene que ser el mismo. Es decir, si tú tienes 20 tableros de ajedrez, estás protagonizando una simultánea de ajedrez. Pero si tú tienes un tablero de ajedrez, uno de ludo, uno de pico pico, X, ¿no? Uno de carga la burra. ¿Ah? Entonces lo que tienes es un desastre, ¿no? Porque lo que hagas en un tablero te puede contradecir y echar para atrás lo que tienes en el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que hay múltiples tableros, pero tiene que haber una sola estrategia y esa estrategia tiene que ser democrática. Entonces, yo lo que planteo es que el tema no es votar o no votar, el tema es cuál es la estrategia que tenemos. Y hay gente que dice, no, estos tipos no salen con votos. Yo les voy a decir desde mi experiencia, sin votos tampoco. Porque si aquí hay gente que dice, bueno, pero es que ganamos la gobernación del Táchira y nos pusieron a Freddy Bernal como protector. Es posible que eso relativice la importancia de ese triunfo, no lo niego. Pero yo quiero que me explique a mí cuáles fueron los logros del Macutazo. Yo quiero que me explique a mí cuáles fueron los logros del 30 de abril. ¿Dónde quedaron los logros del 11 de abril, si es que los tuvo? Es decir, la fraseología, la épica de la violencia solamente nos ha traído fracaso, fracaso y más fracaso, y nos ha traído muerte, y nos ha traído atornillamiento de los sectores más primitivos del chavismo en el poder. Eso es lo que nos ha traído la violencia. En cambio, la ruta electoral nos ha traído los únicos triunfos que hemos disfrutado en 20 años de lucha. Eso hay que inventariar. Dos preguntas finales, Chugo. Aquí pregunta Eder Arcay, ¿Guaidó ahorita es una solución o un problema para lo que se viene? Y pregunta por aquí si volvemos a la ley de Hont al método de Hont para los diputados en las planchas nacionales. Eso es un tema ya técnico, político, con respecto a la primera. Sobre el tema de Guaidó, yo lo que sí quiero decir es que la oposición venezolana no puede seguir actuando como un trapiche, ¿no? Que cuanto liderazgo se levanta, luego ella misma lo destruye. Eso antes de Guaidó pasó con Capriles, pasó con Leopoldo, bueno, con casi todo el mundo. Y si esa conducta se sigue manteniendo, jamás vas a capitalizar, jamás vas a construir un staff que tú le puedas decir al país, mira, vale, este es el equipo de relevo que va a construir el mapa del futuro. Si cada vez que un dirigente comete un error, entonces, o varios errores, lo vas a descalificar y va entonces a tirarlo al basurero de la historia, como decía Fidel Castro. Eso es una locura. Yo creo que Juan Guaidó es un dirigente que asumió una responsabilidad extremadamente difícil en un momento muy complicado y es un hombre muy joven que seguramente si aprende de este proceso tiene mucho que darle a este país, pero es demasiado importante que nosotros dejemos de ser un magma difuso en torno a 2, 3, 4, 5 personalismos. Eso tiene que ser superado. Hoy los partidos políticos en Venezuela pasaron a ser organizaciones patrimoniales, organizaciones que tienen dueño, y en tanto que tienen dueño, allí no se discute, allí no se procesa, no se elabora política. ¿Entiendes? Eso tiene que ser superado. Entonces resulta que Guaidó está allí porque Leopoldo lo manda y entonces no sé qué cosa. No vale. O sea, Guaidó pertenece a una colectividad política. Esa colectividad política tiene el deber de protegerlo, de darle las herramientas para que siga creciendo como ciudadano y como dirigente. Lo mismo pasa con el resto de los actores. Nosotros tenemos que reconocer algo, ¿vale? Esta pelea tiene ya 21 años, es decir, ha pasado casi una generación. Venezolanos que tenían 4, 6, 10 años en el año 98, hoy son hombres y mujeres hechos y derechos que dicen con absoluto derecho, con absoluta razón, no vale, esta es mi pelea, porque yo tengo hijos chiquitos y yo tengo que pelear por el país donde esos muchachitos van a crecer. Así que se produce un relevo lógico, un paso del testigo de una generación a otra. Eso tiene que ocurrir. Ahora, para que eso ocurra, tenemos que proteger a esa generación. Yo te voy a decir con dolor, a mí el impacto más grande que yo viví en el año 2017 fue ver cómo
toda una generación de dirigentes, la generación que emergió en el movimiento estudiantil, la famosa generación del 2007, fue prácticamente convertida en parachoque de una estrategia sin futuro. Pero ¿dónde están esos dirigentes ahorita? O están presos, o están exiliados, o están en condiciones muy, muy duras. Hay excepciones importantes. Mi amigo Pizarro, X, o Requesén, que aún en la durísima condición en la que está, sigue dando mensajes motivadores y que reflejan coraje, que reflejan valor. Pero en general, esos dirigentes están en una situación muy, muy complicada. ¿Por qué? Porque sus colectividades políticas, en vez de protegerlos, de promoverlos, de educarlos, de darles las herramientas teóricas, técnicas, políticas, metodológicas para que crecieran, bueno, los utilizaron, repito, como parachoques en una estrategia sin sentido y sin futuro. Entonces, eso no puede ser. A mí me preguntan por Guaidó, ¿qué es lo que tengo yo que decir de Guaidó? Vale, cuídenlo, protéjanlo, porque esa persona tiene 34, 35, 36 años, 37 años, tiene la vida entera por delante. No estigmaticemos a la gente, entendamos que tenemos que crecer como dimensión del país. Hay una Venezuela que es mucho más importante que las miserias actuales, que las miserias del gobierno y que las miserias de la oposición. Esa Venezuela, que es más grande que esas miserias, está clamando por conductas distintas, por aliento distinto, por una estatura diferente. Yo creo que de eso se trata. Bueno, Chu, te agradezco mucho este rato. Pero muy bien, muy bien. Te agradezco. Quedan muchos comentarios que, bueno, luego seguiré respondiendo. Te agradezco mucho y además tienes que pararte temprano, chico. A las 4:15. Un gran abrazo, Vladimir. Saludos a tu audiencia. Y bueno, y para adelante. Éxito en tus nuevos retos. Y muchas gracias a ti por habernos acompañado, Chu. Y bueno, y salúdame a toda la familia, salúdame a tu mamá. Bueno, muchos recuerdos de nuestra infancia, chicos. Hace ya unos cuantos años. Así es. Bueno, en esa época teníamos cabello. Muchas gracias, Chu. Bien, era Jesús Torreal, los amigos, y nos vamos despidiendo. Este programa fue una presentación de mi cocinito favorito, cómo se los hago, cómo se los frito, también de calzados ingleses y de trajes Loaiza. Será entonces hasta una próxima emisión de Vladimir a la carta.